Siempre pensamos en la gravedad como algo simple, ¿no? Una fuerza que nos jala hacia abajo. Pero, ¿y si fuera mucho más que eso? Hoy vamos a explorar una idea fascinante, que la gravedad no es solo una fuerza, sino una especie de paisaje invisible, una geometría oculta que le da forma a nuestro mundo. A ver, a primera vista, la pregunta parece tener una respuesta obvia, ¿cierto? Abajo es hacia el centro de la Tierra. Fin de la historia. Pero resulta que la realidad es muchísimo más interesante. La verdadera definición de arriba y abajo esconde una complejidad increíblemente elegante. Ok, para entender esto, tenemos que empezar por lo básico. Para definir abajo de una forma, súper precisa, los geodestas, que son los científicos que se dedican a medir la Tierra, usan dos ideas fundamentales, dos pilares. El primer pilar es lo que llaman una superficie de nivel. A ver, imaginemos una superficie como la de un lago gigante y perfectamente quieto, donde la gravedad tiene exactamente el mismo potencial en cada punto. Si nos moviéramos por esa superficie, no gastaríamos energía para luchar contra la gravedad, o sea, esa es la verdadera definición de horizontal. Y ojo, no es una línea recta, es una superficie curva. Y claro, si tenemos lo horizontal, necesitamos lo vertical. Esa es la contraparte. La línea de plomada. Es súper intuitivo, es simplemente la dirección en la que caería un objeto si lo soltamos. O sea, es la flecha que apunta directamente hacia abajo en cualquier lugar del planeta siguiendo el tirón de la gravedad en ese punto preciso. Y aquí viene lo más importante, la pieza clave del rompecabezas. La superficie de nivel, nuestro horizontal, y la línea de plomada, nuestro vertical, no son independientes. Siempre, pero siempre, se cruzan en un ángulo perfecto de 90 grados. Juntas forman una especie de sistema de coordenadas local, una cuadrícula perfecta que nos dice dónde es plano y dónde es hacia abajo, en cualquier rincón del mundo. Bueno, ya tenemos los dos conceptos básicos. Ahora la pregunta es, ¿cómo son estas superficies de nivel en la realidad? ¿Qué forma tienen de verdad? Uno tendería a pensar que son como las capas de una cebolla, ¿no? Un montón de esferas, una dentro de la otra, todas separadas por la misma distancia, perfectamente paralelas. Es una imagen muy limpia, muy ordenada, pero ¿es así como funciona la gravedad de nuestro planeta? Pues no, y aquí es donde todo se pone de verdad fascinante. La respuesta corta es un rotundo no. Resulta que las pequeñas variaciones en la gravedad de la Tierra lo cambian todo, distorsionan por completo esa idea de las capas de cebolla. La razón es algo que a primera vista parece insignificante. La gravedad no es igual en todas partes. Es un poquito más débil en el ecuador y un poquito más fuerte en los polos. Es una diferencia mínima, imposible de sentir en el día a día, pero que tiene consecuencias geométricas gigantescas. Estamos hablando de una diferencia de más o menos un 0.5%. Parece nada, ¿verdad? Pero este medio por ciento lo cambia absolutamente todo. Significa que allá donde la gravedad jala con más fuerza, o sea, en los polos, estas superficies de nivel se juntan, se aprietan unas contra otras. Esta cita lo deja clarísimo. Pensemos en esto. Dos superficies que en el ecuador están separadas por 100 metros, al llegar a los polos ya solo están separadas por 99 metros y medio. Medio metro de diferencia. Eso demuestra de forma definitiva que no son paralelas. Ok, y esto nos lleva a una conclusión que es, alucinante. Si nuestras superficies de nivel no son paralelas y las líneas de plomada tienen que cruzarlas siempre en un ángulo de 90 grados, entonces las líneas de plomada no pueden ser rectas, tienen que ser curvas. Paremos un segundo a pensar en lo que esto significa. La dirección de abajo no es una línea recta hacia el centro de la Tierra, es una curva en el espacio. Muy bien, entonces ya establecimos que el campo de gravedad es complejo, es curvo. La siguiente pregunta es obvia. ¿Y cómo hacen los científicos para medir y describir algo tan retorcido? Bueno, pues usan una herramienta matemática que suena muy intimidante, el tensor de Eötvös. Pero tranquilos, no hay que asustarse con el nombre. En el fondo, es como un manual de instrucciones de la gravedad. Como podemos ver aquí, nos dice todo lo que necesitamos saber. Cómo se curva la superficie horizontal, cómo se curva la línea vertical e incluso qué tan rápido cambia la gravedad a medida que subimos. Y aquí es donde la historia da un giro genial, porque toda esta complejidad, toda esta curvatura, podría parecer un problema o un dolor de cabeza para los científicos. Pero es todo lo contrario. En realidad es la clave, es una herramienta súper poderosa para mapear nuestro planeta. Es un cambio de mentalidad total.
O sea, en lugar de tratar de forzar las mediciones de la Tierra a que encajen en un modelo simple y artificial, como una esfera perfecta, lo que se hace es abrazar esa complejidad. Se usa la propia geometría real y curva de la gravedad como el mapa mismo. Y así es como se crea un sistema de coordenadas natural. La latitud y la longitud ya no se definen con líneas rectas, sino con la dirección de esa línea desplomada que, recordemos, es curva. ¿Y la altura? Bueno, la altura ya no son metros sobre el nivel del mar, sino que es simplemente saber en qué superficie de nivel estamos parados. Es literalmente un mapa hecho por la propia física del planeta. Ok, todo esto suena muy teórico, muy abstracto. Pero, ¿por qué debería importarnos? ¿Cuál es la aplicación práctica de entender esta geometría invisible? Vamos a ver por qué esto es crucial. El nombre técnico para todo este enfoque es geodesia intrínseca y fue desarrollado por un científico llamado Antonio Maruzzi. La belleza de esta idea, su gran poder, es que permite hacer mediciones ultra precisas del planeta usando solamente cosas que podemos medir directamente en el campo gravitatorio, sin tener que recurrir a modelos simplificados o artificiales. Entonces, para resumir, ¿por qué es tan importante? Primero, porque nos permite crear los modelos más exactos que existen del campo gravitatorio de la Tierra. Segundo, nos deja mapear el planeta basándonos en la realidad física, no en una idea simplificada de una esfera perfecta. Y finalmente, todos estos datos son absolutamente vitales para entender fenómenos enormes, como el cambio en el nivel del mar, el movimiento de las placas tectónicas, en fin, la dinámica completa de nuestro mundo. Y todo esto nos deja con una idea final para reflexionar. Hemos visto que la gravedad no es solo una fuerza que nos jala. Es un sistema de coordenadas, es una arquitectura, un mapa invisible que define la forma de nuestro mundo. Y esto nos lleva a una pregunta inevitable. Si un campo tan fundamental como la gravedad tiene esta geometría tan rica y compleja, ¿qué otros campos invisibles, qué otras fuerzas de la naturaleza están allá afuera, esperando a que descifremos sus propios mapas?